Muy buenas noches. En esta ocasión queremos presentar nuestra investigación acerca de la problemática de la educación comparada en la actualidad. Los integrantes de este grupo son primero que todo Vianey Rocío Carolora, Dayan Fabián Carolora y mi persona John Jairo Carolora. No siendo más, entonces entramos en materia. Durante la investigación que hemos hecho, hemos clasificado la problemática de la educación comparada en cinco problemáticas. Primero, la globalización. Segundo, intereses políticos, económicos y sociales. Tercero, el planteamiento metodológico. Cuarto, el impacto en la realidad educativa. Y por último, el papel clave del individuo como protagonista de los hechos educativos. En primer término, tenemos entonces la globalización. Hemos visto actualmente que las estrategias para explorar la especificidad de la globalización como fenómeno emergente se ha quedado un poco por fuera de la educación comparada. De hecho, la naturaleza excluyente propia de todo nacionalismo constituye por esto mismo, dígase lo que se diga, una posición reaccionaria y un obstáculo de primer plano frente a tendencias globalizadoras prevalentes en nuestra sociedad. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la educación comparada a través de la historia se ha limitado simplemente a enfocarse solo en la educación que se lleva a cabo en un país en específico. Esto puede llamarse el Estado Nacional. Entonces, un aspecto visible para el cambio de la educación comparada es que los fenómenos a estudiar se extiendan más allá de los límites nacionales y regionales y que se internacionalice más la comparación, sin apego a límites políticos o territoriales, que la educación sea comparada a nivel internacional, teniendo en cuenta todos los aspectos que se comparan allí. En segundo lugar, tenemos el planteamiento metodológico. Aquí este desafío o esta problemática se deriva de la anterior, que es la globalización. Entonces, las situaciones planteadas por la globalización no pueden ser estudiadas utilizando solo enfoques tradicionales de la educación comparada. Hay que cambiar la metodología. Por eso, el método comparativo debería enriquecer su consistencia lógica y empírica para transformarse y ser capaz de atender la ampliación de fronteras, tanto hacia lo internacional como al individuo propio. Es bueno contar siempre con instrumentos metodológicos cada vez más depurados para conocer, comparativamente hablando, las deficiencias o los desajustes educacionales de determinadas sociedades, sean o no naciones, siempre que el único afán que prevalezca sea el de superarlos y de esa manera contar con mejores instrumentos. La ausencia o la debilidad de la reflexión teórica y metodológica constituye un peligro de permanente en un campo como el nuestro, que es la educación, que sin duda puede resultar útil para variados propósitos. ¿Qué quiere decir esto? Que los instrumentos que se utilizan actualmente para medir la comparación entre naciones o países, existe poca reflexión sobre lo que se mide, sobre las comparaciones, y se necesitan nuevos instrumentos que permitan darle más consistencia lógica para que de esa manera pueda atender la problemática específicamente hablando de cada uno de los países evaluados. En tercer lugar, tenemos los intereses políticos, económicos y sociales, que sin duda son una problemática tanto en la educación comparada como en muchos campos de la sociedad en la actualidad. Los estudios comparativos corren también el riesgo de o bien caer frecuentemente en la superficialidad o bien ser utilizados de forma sesgada al servicio de posiciones políticas, económicas y sociales más que discutibles y no necesariamente dirigidas a la mejora de la educación en el mundo. Entonces queda claro que el objetivo en sí de la educación comparada debería ser mejorar la educación y muchas veces esto se ve influenciado tal vez para mostrar
una apariencia distinta a lo que realmente es la realidad educativa de un país, el que ciertas posiciones políticas tengan que intervenir para, de alguna u otra manera, sesgar los resultados de las comparaciones. En cuarto lugar, tenemos el impacto en la realidad educativa. Por ello, consideramos que lo novedoso radica en que, a diferencia de los tratamientos previos que privilegian la extensión, hoy estamos ante contenidos asignados por el valor de lo cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchos casos simplemente se ve la educación comparada como un simple número, pero hay que ver que hay cosas más allá de los números, como el valor cualitativo de la educación. Por eso no es que importe el número, lo que sucede es que en la escuela ocurren procesos significativos, incluso en los que los individuos y grupos que adquieren un gran protagonismo. Esos procesos significativos o culturales privan a las consideraciones sobre la transformación de la cultura académica en nuestro tiempo. Como hemos visto, la educación ha ido evolucionando de una manera vertiginosa en la sociedad y hay que ajustarse a las nuevas tendencias que tienen que ver más con lo cualitativo, lo que tiene que ver más con el individuo en la educación, con los niños, con los profesores. Entonces, en la educación comparada hay ese desafío de que se pueda tener en cuenta tanto esos factores culturales y sociales que también influyen en gran parte en las comparaciones que se hacen a nivel mundial. Y por último tenemos el papel clave del individuo como protagonista de los hechos educativos. Este fácilmente se desprende de la anterior esta problemática o desafío porque proviene de la constatación de que la rápida y visible transformación global tiene un lugar prominente en la personalidad de cada uno de los seres humanos, por ende, de los mismos estudiantes, profesores o de la comunidad educativa. Es importante resaltar en la relevancia del individuo como centro de la educación, lo cual en el nuevo contexto se relaciona con el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y la incursión de la persona en nuevas concepciones de lo real como el giro lingüístico y la realidad educativa. Entonces, teniendo en cuenta esto, el individuo juega un papel muy importante en la educación comparada. Es decir, no debe enfocarse simplemente en las instituciones o establecimientos educativos como tal, sino también en cada una de las personas que constituye el campo de la educación. Y estos han sido todos los aspectos que hemos encontrado sobre la problemática y desafíos que afronta la educación comparada en la actualidad. Y ahora aquí tenemos parte de la bibliografía que hemos seleccionado para poder obtener toda esta información y poder así compartirla con ustedes. Muchas gracias por la atención prestada.